Bueno, y para hablar de esta última etapa de la campaña presidencial nos acompaña desde Caracas el analista político Alberto Aranguibel. Alberto, bienvenido, muy buenas noches. Y bueno, ya que estamos hablando de la salud del presidente Chávez, ¿por qué su salud, después de ser la comidilla de muchos círculos, pasó a un segundo plano en esta campaña presidencial? Bueno, muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, lo que sucede es que el presidente pues se operó, se trató, recuperó su salud y bueno, y ha seguido el curso de su actividad y el curso de sus responsabilidades. Eso es lo que ha sucedido, lo que al parecer no se ha superado en el ámbito de la oposición, que obviamente hizo planes en otro sentido, en otra dirección, y el comandante se los ha frustrado. La campaña de Capriles pareciera estar todavía fundada en el hecho de que el presidente saldría del juego por razones de salud. Y eso es parte apenas de la torpeza que se ha cometido en términos generales en la campaña de Capriles. Pareciera una campaña hecha por inexpertos que sembraron hace año y medio, 2 años, una esperanza y con ella hicieron una estrategia y luego, una vez superada la coyuntura de la enfermedad del presidente, siguen empeñados en ese tema. Bueno, Alberto, obviamente el empeño ahora es llegar hasta el domingo, el día de la elección presidencial, en medio de estas campañas que vemos con mítines multitudinarios. ¿A qué se debe el ánimo de la gente que ha concurrido en forma masiva a estas manifestaciones? Bueno, eso es un proceso progresivo, creciente, que se ha dado sobre todo con el impulso que le ha dado el comandante Chávez a una idea que es verdaderamente novedosa y que él ha impulsado a lo largo de toda la revolución, que es el empoderamiento por parte del pueblo de la política, un activo vital de la democracia que fue secuestrado en el pasado por los partidos del puntofijismo, las élites de los partidos ADEI-COPEI, y que llevaron a la gente a despreciar la política en el pasado de manera tal que incluso la rebelión popular fue la única manera de poder expresar ese repudio del pueblo. Hoy por hoy vemos el verdadero protagonismo que consagra ahora la Constitución de la República Bolivariana, la participación popular de manera activa, incluso más allá del ámbito de la revolución. Es decir, los mismos sectores opositores están involucrados en el debate político de manera permanente. Por eso nosotros estamos convencidos, yo en lo personal estoy convencido de que en esta elección de aquí al 7 de octubre va a haber la más alta participación de la historia. Desde las toldas chavistas, bueno, ¿también creen que estas serán una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos en Venezuela, o ustedes piensan que el candidato ganador triunfará con un amplio margen de ventaja? Es lo más probable, esto último, porque fíjense usted, si algo está sucediendo en esa experiencia que yo le comento, del crecimiento de la conciencia política y el avance de la madurez política del pueblo, es la idea del socialismo. En Venezuela, la única idea que ha avanzado, que ha crecido desde que llegó el comandante Chávez al poder, es precisamente esa, una idea que tenía un límite, tenía un techo que no pasaba nunca del 6%, como se le denominó en su momento en la Cuarta República, que son las ideas asociadas al socialismo, a las propuestas de justicia y de igualdad social. Hoy por hoy, el promedio de las encuestas y las investigaciones de opinión revelan que esa apreciación del socialismo... Me dicen que no podemos mencionar encuestas, Alberto, a esta hora. No podemos hacer mucha referencia a las encuestas. Okay. Estoy hablando de análisis de opinión sobre el socialismo. Perfecto, perfecto. Mi productora me habla en el oído, por favor, que no nos vayan a multar por hablar de encuestas. Alberto, bueno, hablemos de cuáles son los puntos débiles que han capitalizado los dos candidatos en el caso de Chávez y en el caso de Capriles. ¿Qué contrastes puedes hacer allí en los puntos débiles, en los principales desafíos que tienen ambos? Creo que, fíjense, en el ámbito de la campaña del presidente Chávez, yo diría que la falla ha sido probablemente en comunicar efectivamente, profundamente, con mayor intensidad, los grandes logros, los grandes avances de la revolución, en términos no solo de la inclusión social, que es lo que más
ha hecho la revolución en función de la gente que fue invisibilizada en el pasado, la grande mayoría de la gente humilde, de la gente pobre, incluso de los sectores medios de la población. Pero más allá de eso, los logros que se ha tenido desde el punto de vista del rescate de la soberanía en diversas áreas de la industria, del agro, de la banca, en fin, el reordenamiento de la economía del país para impedir que nos afecten las crisis del capitalismo que está afectando cada vez más a mayores naciones en el mundo, incluso en algunas de las naciones de Latinoamérica, pero que en nuestro caso hemos salido librados de buena manera de esa posibilidad precisamente por los grandes avances de la revolución. En el caso de Capriles, probablemente sea la campaña más torpe que se haya hecho, y lo digo con el mayor respeto, porque sé que hay mucha gente que cree en lo que es esa propuesta de Cena, pero fíjese, esta no es ni con mucho la mejor campaña que ha hecho la oposición. Ellos han tratado de vender que han logrado, por ejemplo, un concepto que es una gran aspiración del sector de los opositores, como es la unidad, y es primera vez que aparecen sin esa unidad. Aun cuando ha sido un proyecto maltrecho, nunca habían logrado, siempre habían aparecido los grandes partidos históricos de la oposición, como son AD y COPEI, y en esta oportunidad no solo no figuran, sino que son escondidos de manera sistemática. Eso hiere muy seguramente a una muy buena parte de la población de la oposición, que todavía sigue profesando su afecto hacia estas organizaciones históricas fundamentales en la democracia venezolana, sin lugar a dudas. Pero además de eso es que ha habido errores como por ejemplo esconder la propuesta de la derecha de manera total y tratar de captar el voto en la fila de chavismo, haciendo una suerte de mala copia del presidente Chávez con su candidato. Ellos no han tenido ni candidato entonces, porque lo que tienen es un camino, un objeto inacible como propuesta, no tienen tampoco la propuesta en sí, porque la que tienen pues la ocultan, y cuando se propone que haya un debate sobre su planteamiento, pues lo han evadido, y además de ello han aparecido con muchos actos bochornosos, como negociaciones de soborno, como falsificación de documentos, etcétera, muchas cosas en verdad que hacen ver que allá hay una campaña llevada adelante por gente inexperta. Pues Alberto, muchísimas gracias. Vamos a tener que hablar con analistas y observadores afines a la campaña opositora para contrarrestar estos argumentos, pero de eso se trata, de mostrar esas dos visiones de un mismo país rumbo a estas elecciones presidenciales que estaremos cubriendo el próximo domingo. Gracias de nuevo, Alberto. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Alberto Aranguibel desde Caracas, analista político. Y bueno, como les anticipaba,